Bien, buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este espacio habitual de la Sociedad Médica y con invitación a todos los integrantes de la clínica, muy complacido de que estén miembros de la Junta Directiva y de la comunidad médica. El día de hoy tenemos una ponencia muy interesante para los que profesamos la fe católica y, bueno, y el padre de la fe abrámica, Jesús. ¿De qué murió Jesús? Muy interesante esta ponencia, esta charla. Y a continuación está presentada las fiebres hemorrágicas, ¿okay? Con complicación de falla multiorgánica que será dictada por el doctor Antonio Ríos, el presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. El moderador de la charla del día de hoy será el doctor Julio Castro. Lo dejo para tener a continuación tan gratas presentaciones. Gracias al doctor Gerde, a la Sociedad Médica y de alguna manera al Club de Medicina Sir William Osler. Debo decir que Samir ha sido un impulsador de este club sistemáticamente y aun cuando empezó siempre con poca gente, solamente la constancia de mes a mes hace que cada vez el grupo vaya creciendo y creo que la clave del éxito. Cuando yo estaba de residente de medicina interna, a través de un amigo común, hoy está aquí su hermana, que es la nena Torres, Carlos Torres, me llegó un escrito de Sir William Osler, no era de él, no era escrito por él, sino de sus compañeros, y siempre me llamó mucho la atención porque sus compañeros que escribían sobre él era lo que los gringos llaman un interno en ese momento, que es el equivalente de un residente de primer año. Él cuando tenía guardia decía que cuando un paciente estaba a punto de fallecer, que lo llamaran a él, que era lo que nadie quería hacer siempre. Y él durante casi un año hizo un recuento de pacientes que fallecieron durante sus guardias durante mucho tiempo y sobre eso escribió en algún momento. Y hizo como una escritura tanatológica de más de los sentimientos de los familiares alrededor de la muerte que la propia muerte en sí per se. Y siempre me pareció un elemento importantísimo. Creo que Osler es el padre de la medicina interna moderna, entre comillas, moderna que pasó del siglo XVIII al siglo XIX. Nosotros quizás estamos viendo otra modernidad, pero creo que la capacidad de estar viendo los pacientes al lado de los pacientes, cosa que pareciera que estamos medio perdiendo hoy en día, es bueno seguirlo recordando. Con este preámbulo, le doy la palabra a Samir Cababe, médico internista de la clínica, ex profesor de la Universidad Central de Venezuela, del Servicio de Medicina del Hospital Universitario de Caracas. Va a hablar sobre un escrito, me pasó el escrito previamente, lo cual agradezco. Va a hacer una descripción de la muerte de Jesucristo y posteriormente vamos a ver un caso clínico con el doctor Ríos y el doctor Muñoz. Entonces, Samir, adelante. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, José Daniel, y gracias, Julio, por la presentación. Y bueno, agradeciendo la presencia de ustedes. Hoy vamos a hablar, me corresponde hablar de qué murió Jesucristo. Pero antes de entrar en el tema de la pasión y muerte de Jesucristo, expondremos algunos detalles de la crucifixión, que fue un terrible método de ejecución que se practicó durante unos 8 siglos y por el cual murieron decenas de miles de personas. Aunque inicialmente la crucifixión fue practicada por los persas, ella fue instituida en la época del Imperio Romano y no solamente era aplicada a criminales, sino también en ejecuciones masivas y a prisioneros de guerra, como sucedió con los 6.000 seguidores de Espartaco. No había una sola forma de crucifixión.
Podía hacerse con los brazos amarrados a la porción horizontal de la cruz, llamada patíbulo, que cargaba previamente el condenado, o también clavando las extremidades, pero por las muñecas. Las palmas de las manos no tienen huesos y tendones que den apoyo a los clavos. Así que si se colocaran allí los clavos, como en la referencia de la pintura universal, se desgarrarían las carnes y se desprendería el crucificado. Pero también se podían clavar y amarrar a la vez a estos crucificados para evitar que se desprendieran. Los pies podían ser amarrados o clavados por separado, uno a cada lado, a veces con un solo largo clavo que atravesaba ambos calcáneos. Era menos frecuente clavar un pie encima del otro y tampoco era muy frecuente, no era usual, el que se apoyaran en un segmento de madera. Algunos prisioneros de guerra lo crucificaban en árboles en forma distinta, pues según se le ocurriera a los soldados. Lo cierto es que una vez crucificada la persona, y dependiendo de la forma de crucifixión, de las condiciones físicas del crucificado, la flagelación y algunos otros suplicios previos, la muerte podría sobrevenir en unas 3 o 4 horas o dilatarse incluso hasta 3 o 4 días. Si se prolongaba en el tiempo, dependía de la decisión de los soldados, se aceleraba la muerte con un nuevo suplicio, que era fracturar con una mandarria las tibias de los condenados. Hoy vamos a analizar desde una perspectiva médica la epicrisis de la pasión y muerte de Jesucristo y tratar de determinar la causa o causas de su deceso, ajustados a las narrativas de los evangelios de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, y basados también en estudios arqueológicos e históricos. El término pasión, en este caso, pues se refiere a los sufrimientos que padeció Jesucristo desde la última cena en la noche del jueves, y en la cual instauró la Eucaristía, y se confrontó a su aceptación voluntaria de entregar su vida en sacrificio como Cordero de Dios para una nueva alianza con el perdón de los pecados y la renovación permanente. Desde la finalización de la última cena del día jueves de Pascua, cuando Jesús dice que será traicionado por Judas y que será negado por Pedro y abandonado por los apóstoles, hasta el momento de su muerte en el Gólgota, transcurrieron unas 18 horas y debió haber recorrido en una forma bien accidentada unos 4 kilómetros. Bueno, al finalizar la última cena, se dirigió con sus discípulos al monte de los Olivos en Getsemaní. Y mientras sus discípulos descansaban, él se retiró a orar. Consciente de lo que lo esperaba y aceptando su destino, suda sangre, hace hematidrosis. En la hematidrosis hay sudoración exagerada con ruptura de los capilares de las glándulas sudoríparas, mezclándose la sangre con el sudor, y esto usualmente se acompaña de una marcada pérdida de líquido y una profunda fatiga. La hematidrosis se ha descrito como un fenómeno raro que ocurre en personas bajo pánico extremo, bajo una insoportable angustia, como se han registrado y documentado casos, principalmente en niños, durante bombardeos prolongados, como sucedió en Londres en la Segunda Guerra Mundial y también en Sarajevo. Ya besado y traicionado por Judas, es capturado por los soldados y la turba de seguidores de Caifás, el sumo sacerdote, para llevarlo al templo. En ese trayecto, Jesucristo comenzó a ser golpeado en la cara y en el resto del cuerpo,
Y bueno, va primero donde Anás, donde es juzgado como blasfemo. Luego en el templo ante Caifás es vuelto a juzgar, acusado de blasfemia, y es condenado a muerte. Pero esa condena a muerte solo podía ser aplicada por el poder romano. Y ahí empieza la secuencia, y hay una serie de vicios de procesamiento y legalidad calificables como una conspiración. Y en ese trayecto va de Caifás a Pilatos, de Pilatos a Herodes, de vuelta a Pilatos, y es donde por acusación de blasfemia se le sentencia a muerte por crucifixión previa flagelación. Para los romanos, la flagelación era un castigo preliminar para todos los condenados a muerte. El flagelo era un instrumento para la tortura y el castigo. Con no menos de 3 tiras de cuero que podían tener trenzadas a intervalos, pequeñas piezas cortantes, como fragmentos agudos de hueso o trozos de metal. Mientras estaban atadas sus muñecas a un poste vertical, se tiraba con fuerza el flagelo contra su cuerpo, espalda, costados, nalgas y piernas. La flagelación comienza produciendo traumatismos y hematomas. Luego va rompiendo piel, tejido subcutáneo, para luego desgarrar y macerar los tejidos y exponer los músculos que siguen siendo flagelados. Y si el flagelo tenía las incrustaciones de metal o hueso, pues el daño sería muy severo. Lo cierto es que el dolor es extremo y la pérdida de sangre es copiosa. Y las flagelaciones fueron 39. Luego le insertaron una corona de espinas sobre la frente y el cuero cabelludo. Las espinas tendrían unos 2,5 a 5 centímetros de largo. Y la frente y el cuero cabelludo, pues lo sabemos, sangran abundantemente. Ese sangramiento debió continuar por largo tiempo, puesto que impregnara y fija la imagen de su cara en el paño de la Verónica. Después de colocarle la corona de espinas, le cubren la espalda con un paño púrpura que debió adherirse a la sangre y el líquido seroso que resumaban las heridas. Y luego, al retirarla, horas después, debió desprender las costras y reavivar las heridas y el sangrado. Después de la flagelación, sin dormir, ni haber recibido alimento ni agua, y en condiciones físicas graves, sino críticas, el Vía Crucis. Desde el Palacio de Pilatos hasta el monte del Gólgota son unos 600 metros en una pendiente empinada, y Jesús cargó o arrastró su propia cruz. Es poco probable que haya cargado o arrastrado la cruz completa con la porción vertical y la horizontal, pues eso pesaría más de 120 kilos. Solo la porción horizontal, el patíbulo, debía tener un peso alrededor de los 40 kilos. Lo usual era que los condenados a crucifixión cargaran el patíbulo, esa porción horizontal, detrás de su nuca, equilibrada y amarrada a los hombros y miembros superiores, y que luego ese patíbulo era insertado, incrustado a la porción vertical que llamaban estípite, que ya pues previamente estaba profundamente clavada en el piso y que se usaba para crucifixiones sucesivas. Era usual que los condenados a crucifixión fueran maltratados, humillados y golpeados o apedreados por la plebe que asistía a la procesión, y que en los momentos de fatiga y en los intentos de descanso de los condenados fueran fueteados por los soldados que conducían la procesión. Jesucristo debió haber estado extenuado e imposibilitado para continuar con su vía crucis, pues fue solicitada
la presencia de un tal Simón de Cirene, un norafricano, para que lo ayudara con el madero. Al llegar al Gólgota, lo acostaron sobre el madero y le clavaron las muñecas y los pies con clavos rudimentarios de unos 13 a 18 centímetros de largo, perforando periósteos, ligamentos y nervios. Eso debió generar dolor severo, terrible, excruciante. Por cierto que la palabra excruciante viene de la cruz. Una vez verticalizado en la cruz, cualquier movimiento, incluso los respiratorios, aumentan el dolor y el sangrado de las heridas causadas por la flagelación y en contacto con la madera. Al apoyar su cuerpo en los pies atravesados por clavos, se acentuaba el dolor neuropático y el de las fracturas, por lo que habría la tendencia a flexionar las rodillas y sostener el cuerpo con los clavos que atravesaban las muñecas, lo cual también sería espantosamente doloroso. Imposible moverse sin exacerbar el dolor. El sangrado por ruptura de los arcos arteriales palmares y de las arterias perimetatarsianas continúa si se mantiene el movimiento, y Jesús ya habría consumido bastante de sus factores de coagulación. Y Jesús no aceptó la mezcla analgésica de mirra y vino. Extenuado, desangrado, deshidratado, acalambrado, los músculos contracturados, abandona el cuerpo a su propio peso, sostenido por brazos extendidos y clavados. Queda descendido el tórax, hiperinsuflado, con los intercostales no funcionales para la respiración y con una expiración diafragmática y corta, con un volumen corriente respiratorio superficial, por lo que se añade la hipoventilación, con hipoxemia, hipercapnia y acidosis, más calambres y más contracturas musculares. Finalmente, Jesús expiró a las 3 de la tarde del viernes, soltó la cabeza al perder el conocimiento inmediatamente después de hablar por 7ª vez. Esta última fue con una voz fuerte, a pesar de la limitación de la expiración, anunciando el fin y encomendando su espíritu a Dios Padre. Para verificar su muerte, le dieron un lanzazo en el costado derecho que penetró unos 15 a 30 centímetros y que habría desinflado y colapsado el pulmón derecho y que pudo haber llegado incluso hasta el corazón. El lanzazo no produjo reacción, por lo que corroboró su fallecimiento, y de la herida del costado brotó agua y luego sangre, en ese orden, según Lucas, que era médico. Quizá tenía derrame pleural y hasta pericárdico, que habría producido el prolongado aumento de la presión intratorácica. Jesucristo habría tenido una severa anemia, por lo que la sangre que brotó pudo haber sido por perforación del ventrículo derecho. La causa de la muerte de Jesucristo debió ser multifactorial, pero relacionada fundamentalmente con shock hipovolémico, anemia severa y deshidratación, y asfixia por hipoventilación, hipoxemia, con hipercapnia y acidosis. Se pueden asumir otras causas concurrentes, como una arritmia fatal al terminar de hablar en voz alta por última vez, shock neurogénico, derrame pleural, taponamiento cardíaco, infarto miocárdico e insuficiencia cardíaca. Bueno, hasta acá la parte médica, pero no puedo dejar de decir que así fue la muerte física de Jesucristo. Jesucristo hombre. Para quienes profesan la fe cristiana, Dios Hijo, que como hombre entregó su vida
en sacrificio para una nueva alianza, para la permanente liberación o perdón de los pecados y la permanente redención o renovación, y quien ha trascendido con una presencia que representa, incluso para los no creyentes y para quienes no profesan la fe cristiana, el referente de la suma total y absoluta de las virtudes humanas. Así fue el cruel asesinato de quien en sus últimos 3 años de vida atentó contra el poder establecido, predicando amor, justicia, liberación y no violencia, y estableciendo una moral de igualdad en comunidad y permanente superación, basada en el amor al prójimo y la solidaridad, por encima de las leyes y preceptos represivos del poder en este mundo. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a ver un caso clínico. El doctor Núñez, adelante. Buenas tardes. Gracias a todos por estar presentes. Hoy tenemos la presentación del caso clínico que corresponde y lo titulamos como fiebre hemorrágica con falla multiorgánica. No siempre es lo mismo a propósito de un caso. Tenemos el paciente WJSH de 14 años de edad, natural y procedente de Guarenas, Miranda. Fecha de ingreso a la emergencia el 2 de mayo del 2022 a las 11:40 de la mañana. Es un paciente adolescente de 14 años de edad quien inicia enfermedad actual 3 semanas previas a su ingreso, cuando presenta fiebre de 39 grados centígrados, precedida de escalofrío, malestar general, dolor dorsal, mialgia. Acude a consulta privada donde indican tratamiento con amoxicilina más ácido clavulánico, el cual cumple por 7 días. Persistiendo febril. Posterior a eso, acude a reevaluación, donde mantienen antibiótico-terapia durante 3 días más y agregan esteroides vía oral. Posterior a eso, el paciente persiste febril y acude al Hospital Domingo Lucianis el 24 de abril, donde plantean infección del tracto urinario y endocarditis. Realizan urocultivo, el cual realizan el urocultivo e inician vancomicina ceftriaxona. Reciben el urocultivo el 27 de abril, donde reporta una E. coli B, omiten vancomicina y ceftriaxona. Inician meropenem. A las 48 horas posterior que inicia el meropenem, el paciente presenta un rash cutáneo generalizado, a predominio de miembros inferiores y miembros superiores, y decide rotar antibiótico-terapia en ertapenem. Paciente persistiendo febril con disminución de diuresis, ictericia y desorientación. En vista de eso, los familiares deciden trasladar a la Policlínica Metropolitana el 2 de mayo del 2022. Entre los antecedentes personales del paciente no hay pertinentes positivos, solamente tenemos entre los hábitos psicobiológicos y epidemiológicos, grado de instrucción 3er año, vivienda con todos los servicios, una mascota, un gato con presencia de roedores dentro y fuera de la vivienda. Al examen físico de ingreso a la emergencia del paciente presentaba una tensión arterial de 160 con frecuencia cardíaca de 122 con frecuencia respiratoria de 38 respiraciones por minuto. Mucosa oral seca con tinte ictérico en piel y mucosa, erupción cutánea en tórax, porción distal de miembros inferiores y lesiones tipo vasculitis. Ruidos respiratorios presentes con crepitantes vivasales y el neurológico, el paciente se encontraba desorientado, somnoliento,
sin evidencia de rigidez de nuca ni focalización neurológica. En los exámenes de ingreso a la emergencia, encontramos al paciente presentaba una leucocitosis con 12.260 blancos, expensas de neutrófilos, 86%, con plaquetas en 196.000. Anemia con hemoglobina de 7.1, microcítica hipocrómica. Se evidencia a nivel de exámenes nitrógeno úrico en sangre en 80, con creatinina en 7.57, con una tasa de filtración glomerular de 10.2. Elevación de bilirrubina 2.83 con hipoalbuminemia en 2.1. Además, el LDH en 2.985 con transaminasa en 326, AST y ALT en 190. El nivel de electrolitos presentaba una disminución del sodio en 128, hiponatremia y potasio en 6, una hipercalemia, con proteína C reactiva de 18.35. Además de prolongación de PT en 1.71 con un PTT control 31, paciente de 62 de menos 31.3. HIV-BDRL negativo con procalcitonina mayor a 10. Se le realizó unos gases arteriales, los cuales reportan pH en 7.29 con PCO2 en 19, bicarbonato en 9.1 con una saturación de oxígeno en 98%, una acidosis metabólica descompensada. Posterior a eso, se solicita una rayos X de tórax con evidencia de índice torácico con cardiomegalia y borramiento del arco costodiafragmático izquierdo leve. Se realiza ecocardiograma, el cual reporta una pericarditis aguda con derrame pericárdico leve sin evidencia de endocarditis. Además de un eco abdominal con cambios parenquimatoso renal bilateral, grado 2/3, escasa cantidad de líquido perivesicular y subhepático y derrame pleural bilateral sin hepatoesplenomegalia. La evolución intrahospitalaria de este paciente. El paciente se mantiene en área de emergencia. En vista de condición clínica crítica del paciente, se solicita ingreso al área de terapia intensiva. Un paciente con falla multiorgánica con criterios agudos de hemodiálisis, se solicita valoración por nefrología e inician bomba diurética más medidas hipocalemiantes. Se toman hemocultivos, urocultivos, serología de HIV, virus hepatitis A, B y C, antígenos febriles gota gruesa, los cuales todos se encuentran negativos. Se mantiene con meropenem y linezolía ajustado a función renal, planteando sepsis de origen no identificado urinario versus síndrome de Wey con falla multiorgánica, el cual cursa con coagulopatía de consumo. Ingresa al área de terapia intensiva y a las 24 horas después es conectado a ventilación mecánica e inicia terapia de reemplazo renal, hemodiálisis. A las 48 horas posterior de eso, se solicita valoración por infectología, quien en vista de cultivos negativos y no ver evidencia de sepsis bacteriana, decide omitir antibiótico terapia. El paciente febril con coagulopatía de consumo, lesiones tipo vasculitis en miembros inferiores y superiores con exantema generalizado. Policerositis expresada en derrame pericárdico y pleural. Falla multiorgánica renal, hepática y hematológica. Durante su estancia en terapia intensiva se solicita serología IgM y IgG para dengue, la cual la IgM está negativa con IgG positiva, citomegalovirus Epstein-Barr negativo, antígeno para COVID-19, el cual se encuentra negativo. En vista de que todo se encontraba negativo, se solicita PCR para diagnósticos de fiebres hemorrágicas tropicales, las cuales se envían al Instituto Nacional de Higiene. Además, en vista de que el paciente estaba anémico con trombocitopenia o coagulopatía de consumo, se solicita valoración por hematología, quien plantea síndrome urémico hemolítico, falla renal, trombocitopenia y anemia. Inicia pulso de esteroides, el cual fueron 2 dosis de esteroides, recibiendo apoyo transfusional, tanto plaquetas como concentrado globular y plasma fresco congelado. A las 72 horas de permanecer en área de terapia intensiva, es extubado con mejoría de la función renal, recibiendo 2 ciclos de hemodiálisis. Mejoría de diuresis sin vasoactivos ni antibióticos, hemodinámicamente estable. Y mejoría de las lesiones que presentaba el paciente tipo vasculitis, persistiendo con picos febriles.
En vista de no tener criterio de permanecer en área de terapia intensiva, es trasladado al área de hospitalización, donde se mantiene 48 horas en área de hospitalización y en vista de las condiciones se decide ingreso, pero el paciente persiste febril a predominio vespertino. Estos son los paraclínicos de egreso del paciente. Persistía con leucocitosis. Claro, esto posterior a la colocación de los pulsos de esteroides. Siguió con dosis de mantenimiento. Tenía leucocitosis en 11.300, expensa de neutrófilos 66.000, con una monocitosis en 14, y las plaquetas ya estaban en 143.000. Boom en 41 con creatinina en 1.40, el sodio en 139 con una hipocalemia en 3.10. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora con el paciente? Un paciente adolescente de 14 años, previamente sano, con fiebre de 5 semanas de evolución, es decir, un síndrome febril prolongado con falla multiorgánica, renal, hematológica y hepática, expresada en que renal, nefritis intersticial, acidosis metabólica, el cual ameritó terapia de reemplazo renal, hematológica, coagulopatía de consumo, anemia, trombocitopenia, ameritó apoyo de crioprecipitado, plasma fresco congelado y concentrado globular, y hepática, elevación de bilirrubina, transaminasas, IPT, y con pericarditis aguda, derrame pericárdico leve. El paciente mejora del cuadro clínico, egresa en muy buenas condiciones generales, pero persistiendo febril. Acá los diagnósticos diferenciales. Si hay alguna pregunta o alguna duda o algún comentario sobre el caso. Por ahora, Síndrome febril prolongado, falla multiorgánica, después pesada que se compensó y las posibilidades diagnósticas que están ahí. Acuérdense del contexto de este paciente, recibe. Están grabando, tienen que hablar. acá. Este paciente, inicialmente con 3 semanas de evolución de fiebre, recibe 10 días de antibiótico oral. Luego recibe esteroides, pasa de antibióticos orales a antibióticos endovenosos. Inicialmente fueron betalactámicos, luego después se pone ceftriaxona, vancomicina, luego se quita. Este Escherichia coli nunca se pudo documentar, no pudimos llegar a saber exactamente de dónde venía. Aparentemente fue en privado que le consiguieron ese urocultivo. Él nunca tuvo manifestaciones urinarias, y los exámenes de orina que se hicieron aquí, obviamente que estaban alterados por el problema renal, pero nunca se demostró ninguna infección en la orina. Y recibió, después de que estuvo en el llanito, regresó acá, vino para acá y recibió Linezolid y Meropenem, hasta que, bueno, llegó el infectólogo y quitó todos. Dime. Cuando usted dice recibió esteroides, ¿por cuánto tiempo? Lo que recibió aquí fue Solumedrol 500 miligramos, hidrocortisona 500 miligramos, 2 pulsos. Aquí. Prednisona. Sí, estuvo con prednisona. Le habían colocado una dosis de 50 miligramos y posterior le hicieron un esquema y fueron decalando. Sí, se planteó que podía ser eso o incluso un síndrome urémico hemolítico, ¿no? Por eso se puso esteroides, se planteó esteroides y obviamente dializarlo porque lo que lo estaba descompensando, aparte del problema hemorrágico, sobre todo era la acidosis metabólica y la anuria que prácticamente este muchacho tenía. Y ya con el segundo ciclo de hemodiálisis, empezó a orinar espontáneamente, prácticamente quitaron los vasoactivos en muy poco tiempo y la evolución fue rápidamente progresiva hacia la mejoría. Tal es así, obviamente había un problema económico, no podía estar mucho tiempo, pero la sacada de terapia fue bien rápida y luego estuvo 2 días en hospitalización, mejores condiciones generales, y si no es por la fiebre, el muchacho estaba casi 100% recuperado, pero seguía la fiebre.
no se puede plantear un síndrome fagocítico en un paciente que no tiene patología general, ¿no? Generalmente los pacientes que usan hay criterios muy particulares, específicos para el síndrome fagocítico, y lo primero que comentó el doctor dentro del examen físico y en el momento del paciente tuvo hepatoesplenomegalia. Cuando comenzaron además las pruebas de laboratorio, la parte hepática, generalmente un paciente con un síndrome hemofagocítico cursa con prolongación del PTT, del PT, que es que el paciente tuvo una alteración del PT, y en ningún momento hubo hipertrigliceridemia, tampoco, pero tomaba la parte de la ferritina, pero me llama la atención plantear la posibilidad de un síndrome multipurémico. En ningún momento se habla de de los pacientes, ¿no? Siempre cada vez cuando presentan los casos me llama la atención, al plantear los diagnósticos tiene que haber también una exposición en los laboratorios de cada uno de estos detalles en que basamos los diagnósticos, ¿no? Eso en cuanto al síndrome hemofagocítico. Tenía los dos alterados, el PT y el PTT. Los dos estaban alterados y prolongados. Si no es leptospirosis, a uno le cuesta pensar una causa infecciosa que explique todo eso, ¿no? La leptospirosis, aun cuando le pongas antibiótico, la segunda fase de la leptospirosis es una enfermedad inflamatoria más que una enfermedad primariamente infecciosa. Y digamos, una de las cosas que a mí me preocuparía es que este paciente haya hecho una enfermedad intersticial renal primaria por uso de betalactámico que estuvo recibiendo sistemáticamente. O sea, recibió amoxicilina, después recibió ceftriaxone, después recibió meropenem, y que no siendo una enfermedad infecciosa, sea un evento primariamente tóxico que lo llevó a una serie de fenómenos, digamos, consecutivos que terminaron mejorando cuando le pusieron esteroides. Sería, digamos, una alternativa a un diagnóstico primariamente infeccioso que lejos de leptospirosis me pareciera que otra cosa es más difícil. Ah, sí. La doctora María Alejandra Torres acaba de ser incorporada a nuestra institución, la que va a hablar ahora. Ella es hemato-oncólogo, especialista en linfoma y muchas otras cosas. Muy querida y muy bienvenida a esta institución. Doctora, hable. Yo tiene que iniciar, esto no tiene fiebre, necesito tratar con antibióticos, le ponen esteroides, y en su primera hematología, la que ustedes muestran, linfopenia de 1000, un ancho bando de distribución en la hematología súper amplio, que sugiere que hay alto recambio en el glóbulo rojo, y la LDH como el 2000, que no se relaciona con las pruebas hepáticas, que de hecho sugiere, de nuevo, algo puede estar pasando con el glóbulo rojo, que creo que el hematólogo es un nivel de su pensamiento. No recuerdo cuánto tenía la bilirrubina, si era Sí, dice, pero no vimos 2.83. Estaba más o menos igual, directa e indirecta. Vesicular. En un paciente que viene con fiebre. Hay dos cosas importantes. La doctora encontró mucho en algún momento, la doctora mucho en hematólogo especialista en coagulación de vasos principales de sangre, hizo un trabajo en 2006 donde ella buscaba circunstancias relacionadas de coagulopatía relacionadas con dengue, y en el trabajo, pero por supuesto participaron muchos centros de investigación del área metropolitana, y era una loquera. De repente había gente tratando con esteroides, había otra gente tratándolo con gamma globulina para subir platelet, quiero decir. Lo cierto es que dos conceptos importantes. El primero es, había sugerencia de móvil inicial. Dos, en las circunstancias febriles y sospechas hemorrágicas,
se altera primero PTT y luego la cardiopatía cuando el PTT puede alterarse, la hipolinemia es una fase aguda, y ella encontró que hacer dinero de tempranamente como marcador de lesión endotelial es altamente subjetivo, el fenómeno hemorrágico asociado a la infección. La primera y la segunda, colocar esteroides en un paciente con dengue inmediatamente inmunosuprime su respuesta inmunológica y produce linfopenia secundaria. Las dos cosas que prolongan la fiebre en un paciente cuando hay sospecha de coagulopatía por una fiebre hemorrágica. Y este muchacho lo tuvo de oro los dos. Le pusieron esteroides por varios días, no sé cuál es la dosis, pero en todo caso no lo mejoró. Y yo digo que como dices tú, había noción de que había algo hemolítico, pero eso no es característico de una fiebre hemorrágica. Entonces uno tenía que pensar qué más había pasado, y en ese sentido, lo que dice la verdad, Julio podría ser una de las otras explicaciones. Y la última cosa, la prolongación de la fiebre, me llama la atención, fiebre vespertina, que se quiere inflamatoria más que infecciosa, por supuesto, y en un paciente en buena condición. Y de nuevo, el esteroide, excelente. A ver, estoy pensando en algo inmunomediado, no sabemos exactamente qué está pasando, es una opción, pero de nuevo, es un caballito que tú tienes que ver con cuidado en frente de una circunstancia en la que podrías pensar en la fiebre, pero pararlo, pero lo más rápido posible. Lo que pasa es que antes del ingreso tenían 21 días y le ponen los esteroides estando en la clínica, ya tenía 21 días Él también tomó, él también le pusieron esteroides ambulatoriamente. Sí, lo primero. Sin esteroides. O sea, es que era algo más que otra cosa, es que la fiebre es una anemia típica y protológica. No es una anemia típica, la típica de el macrocítica y la hipertiroidismo, otros niveles de aceituna de explotación, ¿no? De eso como para Tampoco hay descripción del problema, no descripción de Pacientes se le realizaron, las pruebas inmunológicas se realizaron, las cuales todas están negativas. Su complemento estaba normal, todo lo demás. Pero sí, la cosa de retroducir, sin duda, la LDH altísima, como una banda de introducción, sugiere que podría ser algo político. Pero acuérdense, habrá otra Pero doctora, no me voy a hacer otra intensa, permítame hablar como pediatra que soy, no soy súper profesional, pero soy pediatra. Y cuando nosotros tenemos desde que estudiábamos un síndrome febril prolongado, siempre pensamos en pediatría, siempre pensábamos primero la parte infecciosa. Y por supuesto, de todas esas que están aquí, yo me iría por la leptospirosis. Además que hay un antecedente importante que el niño tiene roedores en general. En segundo lugar, siempre tenemos que descartar la parte hematológica, que aparentemente estaba descartada en este paciente, porque no tenía ni siquiera una visitopenia. Y en tercer lugar, los problemas inmunológicos que justamente comienzan en la etapa escolar y de adolescencia. Ahora, el doctor ya contestó que la parte inmunológica estaba normal, así que me quedo con la leptospirosis. Una cosa que llamaba también la atención. Pero llama la atención que por los problemas más frecuentes de pediatría, además de la artritis reumatoidea, el grupo que gusta con problemas renales, ojo, me llama la atención que no mejora el interior de la chica. Eso es un llamativo y quizás descarta la parte inmunológica aunado a los primeros doctores que ya los células estaban negativas todas. Gracias. Una cosa que llamaba también la atención cuando lo vi el paciente por primera vez es que el planteamiento de la leptospirosis siempre estuvo en la mesa, pues, por supuesto, por la parte epidemiológica. Pero este paciente recibió 10 días de amoxicilina clavulánico, ¿okay? Y no le hizo absolutamente nada. Recibió ceftriaxona y meropenem. Es un tratamiento para leptospira. Obviamente, como dice Julio, hay una primera fase que es la fase séptica, y luego hay una fase inmunológica que es el síndrome de Well, donde hay una descompensación que no es dependiente de antibióticos.
Pero uno esperaría, por lo menos en la fase donde no estaba descompensada, si esto es una leptospirosis, que con el tratamiento de antibióticos beta-lactámicos mejorara. Y no mejoró. No mejoró en cuanto a la fiebre, sino fue deteriorándose aún más. Samir, ¿te ibas a decir algo? Ah, que sigamos, ok. Acuérdense que había un diagnóstico pendiente, que era que habíamos mandado la muestra del Instituto Nacional de Higiene para las pruebas de fiebre, fiebre hemorrágica tropical. Nos llegó esta primera, que era para leptospirosis, donde ahí con métodos de microaglutinación, la muestra para leptospirosis fue negativa, no se detectó nada, ni por PCR tampoco. Y la prueba de Rickettsia, un resultado positivo, una inmunofluorescencia para Rickettsia IgM positiva de 54 diluciones, o un PCR para Rickettsia, para Rickettsia typhi positiva. Una ricketsiosis. Cuando tuve este diagnóstico, lo mandé a llamar al muchacho, vino al consultorio, empecé doxiciclina, 100 miligramos 2 veces al día, al tercer día se quitó la fiebre. 7 días de tratamiento, paciente asintomático, curado. ¿Okay? Entonces, una riqueza. Vamos a tocar un poco el tema de riqueza. Riqueza, hay aproximadamente más de 9, 10 tipos de riqueza distintos capaces de hacer infecciones en el humano. Pero si uno lo va a clasificar en 3 grandes grupos, habría uno que es el tifus endémico o murino, que es la causada por Rickettsia typhi, que es el caso de este muchacho. Otro que es el tifus epidémico causado por Rickettsia prowazekii, y el otro que es el fiebre manchada de las montañas rocosas causada por Rickettsia rickettsii. ¿Okay? En general, estos son bacilos gramnegativos intracelulares obligatorios. O sea, las bacterias, para que sean viables, tienen que vivir dentro de la célula. Y generalmente son muy difíciles de hacer un diagnóstico si no es por líneas celulares, aunque con cultivos especiales, y generalmente eso no está a la mano de cualquier tipo de laboratorio bacteriológico. Entre las principales riqueciosas, aunque esto es por México, también es válido para cualquier otro país, está el tifo epidémico, que es transmitido por piojos, el tifo murino, que es el caso del que estaba hablando en este momento, que es transmitido por pulgas, especialmente de las ratas, y la fiebre manchada de las montañas rocosas, que es transmitida por garrapatas. Para que tengan un poco la noción de esto, porque es una noción general, piojos y pulgas son insectos, pero las garrapatas pertenecen a la familia de los arácnidos. La diferencia es que los piojos y las pulgas presentan 3 pares de patas, o sea, 6 patas. Las garrapatas tienen 8 patas, 4 pares de patas, y tienen una definición más clara de la cabeza y el cuerpo. El piojo es muy pequeño, menos de 1 milímetro. El piojo tiene, a la diferencia de las pulgas, unas patas más cortas, pero tiene filamentos para adherirse a los folículos pilosos, porque generalmente ellas son insectos, ambos dos hematófagos, viven de la sangre, pero se aísla un poco más a nivel del cuero cabelludo y los folículos pilosos. Y las pulgas, fíjense cómo es. Si ustedes le hicieran un macro, tienen unas patas traseras muy largas, porque además saltan. Son pequeñas, son un poquito más grandes que los piojos, miden alrededor de 2 milímetros, ¿okay? Saltan, a diferencia de las garrapatas, que pueden llegar, cuando acumulan sangre, pueden llegar hasta 1 centímetro, y es más fácil de ver. Es muy difícil ver las pulgas. Obviamente también es difícil ver los piojos. Pero las pulgas, en este caso, tienen esa capacidad de movilizarse, que lo hace hasta más difícil, y el antecedente de tener pulgas o haberse percibido que ha sido picado por pulgas es muy difícil. Dentro del ciclo evolutivo del tifus murino, primero, bueno, ya saben que es un bacilo gramnegativo, es intracelular. ¿Y cuál es el hospedero natural? En condiciones urbanas, generalmente son las ratas que están en la parte de la zona de ciudades. También puede ser gatos eventualmente. Y en las zonas rurales pueden ser los felinos, pueden ser otros mamíferos que pueden aislarlo en su contenido. ¿Qué pasa? Cuando vienen, en este caso, las pulgas, como son hematófagos, van a adherir la riqueza, la van a incorporar, inclusive van a estar dentro de su organismo, y no importa la descendencia que tengan con las pulpas y las larvas, van a seguir teniendo la bacteria dentro de ellas. Cuando
salta y puede pasar al ser humano, se va a alimentar también de por la sangre, pero va a defecar. Y como las riquezas viven mucho en la parte intestinal del insecto, la va a eliminar y por la entrada de las heridas, ahí penetra la riqueza y empieza a producir lo que sería en este caso la riqueciosis. Entonces se transmite a través de las pulgas, de ratas y en general de gatos infectados, especialmente cuando hablamos en las áreas urbanas. Es en general de distribución universal. Se han visto brotes de estas enfermedades en Asia, en el norte de África, en América, en el área del Mediterráneo. En Venezuela está descrito casos a nivel nacional, especialmente Distrito Capital, en los estados Bolívar, Carabobo, Miranda, Táchira y Zulia. En general tiene fundamentalmente que ver con las malas condiciones higiénicas, como es obvio pensar. El diagnóstico es difícil por lo que es las características de este insecto y porque además el antecedente de picaduras de pulgas muchas veces no está presente. La mayoría de los casos se resuelve espontáneamente. Sin embargo, tiene su capacidad patogénica porque al ser una bacteria intracelular, tiene la capacidad de invadir células de linfocitos, macrófagos, mastocitos y especialmente las células endoteliales, porque ellas tienen receptores que hacen que sean más reconocidas por la adhesina, que es la que va buscando la bacteria para producir y invadirla, y en las células endoteliales es donde pueden hacer más lesiones. Provocada por esta razón, se producen trombos murales y la íntima de pequeños vasos y a nivel de esa alteración de la íntima es donde uno puede ver falla de multiorgánico dependiendo de cuáles son los órganos afectados. En el caso de este muchacho, obviamente tenía afectación renal evidente, afectación hematológica evidente, afectación hepática, incluso pulmonar. Entonces, es un paciente que tenía toda una cantidad de manifestaciones de lo que son las manifestaciones clínicas complicadas. Pero en general, las manifestaciones clínicas del tifus endémico, el periodo de incubación es relativo entre 1 a 2 semanas aproximadamente. Produce fiebre, erupción cutánea. Ya el paciente tenía una erupción cutánea cuando estaba en el Domingo Luciani que se interpretó que podía ser una hipersensibilidad a los antibióticos. Esa erupción también la vimos aquí y era la erupción que describen ellos típicamente, macular, poco pruriginosa y que respeta manos y pies. Cefalea solo estaba presente en 35-50% de los pacientes. Las mialgias, las náuseas, los vómitos. Él no, tenía muy poco dolor abdominal, no tenía diarrea. La erupción cutánea generalmente aparece después de la primera semana. En el caso de este muchacho apareció prácticamente después de la tercera semana. Y, como les digo, empieza primero en tronco y luego se extiende en extremidades, pero generalmente respeta las palmas de las manos y la planta de los pies. El componente petequial puede estar en un 10%. Sin embargo, en un porcentaje de un 10 a 20% puede darse la forma complicada, la forma severa, una forma parecida a lo que podría ser un síndrome de Well-leptospirosis. Y en estos casos se presenta con insuficiencia renal aguda por disminución de perfusión y hace nefritis intersticial, edema pulmonar con infiltrados intersticiales, con algún derrame pleural, puede haber miocarditis, puede haber esplenomegalia en un 15-20%, este paciente no la tenía. Con función mental, sí la tenía, entre otras cosas, interpretamos que había, sobre todo por la acidosis metabólica y su estado de uremia, podía incluir esto porque no había rigidez de nuca, no había tampoco focalización neurológica. Falla multiorgánica, trombocitopenia 50%, leucocitos o leucopenia moderada. Y un dato, procalcitonina alta. Y eso es algo también que un poco desvía la información y desvía el punto de mira, ¿no? Porque generalmente estamos acostumbrados a que procalcitonina alta es un problema infeccioso y generalmente es bacteriano. ¿Qué es la procalcitonina? La procalcitonina es un precursor de la calcitonina. La calcitonina está producida por las células C de la glándula tiroidea, o sea, las paraforiculares. En general, en la mayor de su medida, la producen ellos. Pero cuando hay un problema infeccioso o cuando hay un problema inflamatorio, hay otras células del organismo que tienen la capacidad de producir procalcitonina. Y ahí metemos células hepáticas, células renales, células pulmonares, células intestinales, inclusive glóbulos blancos, leucocitos. Entonces, si nosotros tenemos un estímulo, como puede ser las liposacáridos de los bacilos gram negativos, que estimulan una serie de etotoxinas, que además estimulan citoquinas, tenemos una hiperproducción de procalcitonina. Y eso es lo que se ve sobre todo en bacteriemias graves, en sepsis, que se ve mucho menos en virales y que se pudieran ver
en fúngicas, parasitarias, pero tiene que ser muy severa. ¿Por qué? Porque tiene que ser muy severa asociados a daño tisular. Y eso es lo que tenía este paciente. Obviamente no se pudo hacer biopsia renal para llegar a concluir si era una nefritis intersticial, aunque se comportó como tal. Pero el daño tisular tan masivo que tenía este paciente, que además otra de las cosas era esa LDH alta, esa acidosis metabólica, probablemente tenía un ácido láctico alto, tenía mala perfusión, hace que esa procalcitonina de entrada estaba ahí alta y que le costó bajar. También hay asociaciones de procalcitonina alta en temas no infecciosos, como es el trauma, quemadura, en pancreatitis, porque también las células pancreáticas pueden producir procalcitonina, en infartos masivos o en cirugía reciente. Pero en general, la procalcitonina, si bien es algo que nos ayuda a tener una visión de por dónde va la infección, porque además la vida media de la procalcitonina son como 24 a 36 horas. Entonces hay gente que, dependiendo de cómo va bajando la procalcitonina, uno va modificando, viendo, pensaba que el antibiótico puede estar haciendo efecto. En este caso, no era por ese lado la procalcitonina. Por eso es que a pesar de todo, pude quitar los antibióticos porque pensaba que la cosa no iba por ahí. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico, como ya en este caso, o es por inmunofluorescencia indirecta a través de IgM positiva o IgG, o ambas, o el incremento de esa IgM en cuatro veces, proporción de las diluciones en un periodo de 2 semanas. Y esto se puede además confirmar con un PCR. En este caso, ambas cosas dieron positivo. El tratamiento de primera elección es doxiciclina, sin ninguna duda. 100 miligramos 2 veces al día, de 3 a 7 días. Obviamente un caso como esto, con 5 semanas de fiebre, yo me fui por 7 días, aunque al tercer día ya se había quitado la fiebre. Y es una de las cosas que dicen de la doxiciclina. Menos falla terapéutica y más rápida acción. La alternativa es acitromicina, a una dosis inicial de 500 miligramos y luego 250 por 3 días, o la ciprofloxacina, donde hay escasa experiencia. Pero obviamente este paciente no había recibido, con todos los antibióticos que había tenido hasta ahora, ningún tratamiento específico para, en este caso, la riqueza. La prevención, partimos de la idea de que si no mejoran las condiciones higiénicas ambientales de estos pacientes, no hay forma de que esto no pueda seguir pasando. Y es una realidad que nos estamos enfrentando ahora, de la cual tenemos que pensar en ella. No hay vacunas eficaces para esta enfermedad y de esa forma tenemos que trabajar más en las condiciones higiénicas de estos pacientes. La realidad de las riquezas en Venezuela. ¿Qué cuán frecuentes son riquezas en Venezuela? Esto es un trabajo que se publicó en el 2013 a propósito del Congreso Venezolano de Microbiología, y ellos hicieron un estudio de 740 muestras. Era un estudio que iba a estudiar la enfermedad emergente en Venezuela, un estudio seroepidemiológico y de confirmación molecular. Estudiaron 740 muestras de sueros de pacientes con síndrome febril ictérico hemorrágico donde eran negativas para dengue, para hepatitis, para leptospirosis o para fiebre amarilla, en un periodo de 8 años entre 2002 y 2010. El 25% de esas muestras dieron positivas para riqueza, infecciones activas. De ellas, más de la mitad eran riquezas por fiebre manchada, la riqueza, y un 44% riqueza de biogrupo TIFI. O sea, es evidente que sí hay riqueza en Venezuela y hay que pensar en ella. Cuando hacen estudios de cero prevalencia y cuando hacen estudios donde ya están cada vez buscando más muestras, en la medida que buscas más, vas a conseguir más. No es que hay más necesariamente, es que en la medida en que tengas el diagnóstico más claro de que esto puede estar presente, vas a tener más posibilidades de tener ese diagnóstico y también te vas a dar una idea de que la cero prevalencia en la población estudiada es bastante alta. En un análisis de los 96 pacientes que se vieron de riqueza en este grupo, la fiebre, un elemento fundamental, 83%, síndromes neurológicos o cefalea intensa, hepatoesplenomegalia en la mitad de los casos, dolor abdominal en 38, vómitos, no tenía vómitos el paciente, ictericia sí, erupción de piel también, adenopatías, no había realmente adenopatías importantes que dieran diarrea, no tuvo, síndrome hemorrágico y tos y edema pulmonar. Y otra cosa que es importante también es que los grupos etarios donde estudiaron estas muestras que estaban positivas para riqueza, el grueso, el 70%, eran en personas que estaban entre los 18 y los 60 años, porque prácticamente la población adulta tiene un mayor riesgo de adquirir la enfermedad, probablemente asociada a la actividad laboral y recreacional, especialmente en áreas rurales. Pero en áreas urbanas tenemos que tener en cuenta que si en una casa de familia
hay roedores o hay la posibilidad de condiciones sanitarias ser inadecuadas, pues vamos a poder ver a cualquier edad, pensando que estos pacientes pueden infectarse con riqueza. Entonces hay que tenerlo presente. Trajimos el caso porque nos pareció interesante, gracias que pudimos tener la colaboración del Instituto de Higiene que nos pudo ayudar en este caso. Y por último, quería además agradecerles sobre todo a la gente de terapia intensiva que hizo una labor encomiable. Si no hubiese sido por la eficacia en el manejo de este paciente que tan rápidamente se pudo salir de la concurrencia de los nefrólogos, del hematólogo, en fin, de todo el equipo médico, no hubiese podido llegar a feliz puerto este paciente. Y les agradezco la confianza que los terapistas tuvieron en nosotros, porque un paciente así, con procalcitonina alta, quitarle los antibióticos, los ojos así, ya va. Antibióticos es lo que nos ha sobrado hasta ahora. No hay ninguna evidencia que no hay endocarditis, no hay otras cosas más. Vamos a aguantar, vamos a buscar algo más porque tiene que haber algo más aquí. Y afortunadamente lo aceptaron. Hay terapia intensiva de que yo puedo decir misa, pero el antibiótico no se va de aquí sin recibirlo. Y yo creo que trabajar así en equipo hace mucha diferencia. Así que les agradezco por toda esa experiencia que tuvimos con él. Ratas. Sí, porque es que son casas que donde pasaban a veces, se iban, no eran ratas domésticas. Era una vivienda compleja, pero había ratas. Una vivienda. No, en Guarena. Bien, tenemos un espacio de algunos minutos, tenemos un espacio de algunos minutos para preguntas y respuestas. El doctor Julio Castro debió ausentarse, yo continúo con la coordinación. Doctora Mareira. No, es porque un detalle. En el el problema está que quien te va a aclarar es la mayoría de la mayoría de las personas no cuidan a los animales como deberían. Si ese animal hubiera desparasitado frecuentemente para que se debe desparasitar al animal, eso no hubiera sucedido. Que va a tener un animal, entonces llega a cocinar y incluir el simplemente Un poquito de silencio, por favor. Si hay alguna otra pregunta. Un poco de comentario con eso, Jacqueline. Decirte si esto pudo haber sido a través de las ratas o a través del gato es imposible, porque además, ¿qué es lo que hace el gato? Cazar ratones y ratas. O sea que, y estos insectos brincan, ¿ok? O sea que no hay forma. Claro, lo que pasa es que muy probablemente la fuente original del hospedero puede haber sido la rata y ya una vez que eso se mezcla ahí y hay unos u otros es muy difícil, ¿no? Por eso es que hay que hacer una labor sanitaria sin duda. Y al gato igual, un chequeo veterinario o un tratamiento, pero siempre queda la duda de dónde pudo haber sido. Pero sin duda que eso está mezclado. Y más en este tema cuando estamos hablando de pulgas. Sí. Prácticamente, un rancho con timbre, pero... ¿Ah? Creo que sí, creo que sí. Sí. Incluso nosotros somos egresados del Hospital del Llanito y estuve en contacto con los médicos de allá que me dieron cierta información, cuál se manejó y se les informó el diagnóstico. La pregunta es, ¿proteína sangre periférica tiene algún valor o hay algún cambio que puede ser en el estado? Para hacer el diagnóstico de riqueza, No. O sea, perdón, tiene que ser de razón específica, no, pero dentro de las generalidades de procesos infecciosos puede haber leucopenia, leucocitosis, trombocitopenia, y pudiera aparecer una línea monolítica muy bien por el proceso infeccioso inflamatorio.
pero no es típico para el momento de la infección. Y hay que tener en cuenta que la bacteria estaba activa. Seguía con fiebre, seguía activa. No se había tratado en ningún momento eso, ¿no? Y podía, afortunadamente, las lesiones que ya llamaron la atención fue ya cuando hay daño tisular generalizado. Ahí es donde se prenden las alarmas porque se piensa que puede ser un síndrome de vuelo y es daño tisular masivo. O sea, pero con una respuesta muy rápida de recuperación. Hasta que tú no le das el tratamiento, pues no lo mejora, porque a todas estas ya tenía 5 semanas y media y seguía la fiebre. Bien, muy bonito caso presentado, muy bien llevado. Doctor Ríos, doctor Núñez, muchas gracias. Bueno, contamos con un almuerzo ahora y los invitamos para el próximo evento del Club de Medicina, que como saben es primer jueves de mes. Muchísimas gracias, doctor Ríos, Núñez, gracias.